presentan cojines, presentan portarretratos. Inclusive el año pasado tuve la bonita experiencia de que una alumna que tenía saberes previos de corte y confección me presentó un vestido con diseños que realmente fue precioso. Aquí tenemos el quené en diversos soportes, en madera tupán, que también lo pudieron trasladar de manera muy creativa, pero manteniendo la iconografía del quené. El objetivo era que las niñas conocieran nuestro quené, conocieran que este tipo de arte no es sencillo, no es fácil de hacerlo, que forma parte de nuestra cultura y que merece respeto, merece valoración. Nadie ama lo que no conoce, que nuestra cultura chipiva, que nuestras culturas andinas son parte de nuestra diversidad. Lamentablemente no se difunde mucho este arte popular. Es a través entonces de la experiencia educativa que yo les quiero compartir. Este pequeño aporte que yo hago en el aula es para justamente sensibilizar a mis alumnas que hay hermanos amazónicos y andinos que también migran a nuestra Lima y tienen también el deseo de superación y por qué no recibirlos con los brazos abiertos y poder fomentar la interculturalidad entre nosotros. Entonces, yo lo que quiero expresarles en este momento es que el folclore no solo es danza, el folclore no solo es música, también es gastronomía, también son fiestas tradicionales, también son saberes, son creencias, son mitos, son leyendas, es literatura oral, es idioma nativo. En el aula podemos trabajar la diversidad cultural y tenemos la oportunidad de hacerlo nosotros los maestros. Es momento entonces de emprender esta ardua labor. Y otro de los motivos que me llevó a también llevar a cabo estos proyectos es la situación de este niño que a mí me conmovió muchísimo, el niño que ahora ya es un joven, Clinton Mayer, no sé si lo recordarán, que en su centro de estudios fue brutalmente golpeado y quedó parapléjico. Esto sucedió en una institución educativa. Eso a mí realmente me movió el corazón y dije, ¿qué puedo hacer yo desde mi aula para que eso no vuelva a suceder? Ese fue un motivo grandísimo y fue el motivo para poder sensibilizar a mis niñas. Después del proyecto Chipicreando, la reacción de ellas realmente fue sorprendente por la sensibilización que había llegado el proyecto, a tal punto de decirme, profesora, queremos llevar donaciones a la comunidad chipiva, con libros, cuadernos, queremos que ellos nos enseñen su idioma, queremos aprender de ellos. Creo que logramos el objetivo, la sensibilización, la del respeto y la de valoración de nuestras culturas andinas amazónicas. Cierro mi participación diciendo que diversidad no es sinónimo de intolerancia. Diversidad cultural, y en nuestro país hay muchísima, es sinónimo de respeto, es sinónimo de riqueza y hay que emprender esta labor. Gracias. Muchas gracias, profesora. Invitamos a la mesa a la profesora Teresa Arias, de Alcance a Cabecero. Ella nos presentará el tema Educación en Museos, Enseñando con Arte. Por favor, un aplauso para ti. Buenas tardes, antes que nada muchas gracias a doctora Alba Choque por la invitación, muchas gracias a la Universidad Barbal por esta oportunidad de poder compartir una experiencia con mucha gente dedicada al arte y a la educación. El tema que voy a exponer está relacionado con la experiencia que vengo desarrollando hace varios años y trata acerca de la educación en los museos, ¿no? Así que voy a plantearlo desde el punto de vista de enseñar en los museos, pero enseñando a través del arte, ¿no?
La experiencia que voy a presentar ahora es un proyecto museográfico. Un proyecto museográfico. Disculpe. Bueno, voy a presentar una experiencia de un proyecto museográfico que actualmente estamos desarrollando en el distrito de Comas. Trata acerca de crear un espacio para hablar acerca de la identidad del distrito y sus pobladores, un poco hablando acerca del patrimonio cultural y la cultura viva, ¿no? Es decir, valorar el pasado, la riqueza de la tradición y sobre todo valorar las diferentes manifestaciones artísticas que se desarrollan dentro del distrito. Pero toda esta experiencia está relacionada con el arte, ¿no? Y me refiero al hecho de que para mostrar el patrimonio hay que mostrarlo con mucho arte. ¿A qué me refiero? Nosotros que estamos trabajando en museos desarrollamos mucho la parte de la investigación. Nos encerramos en bibliotecas, en archivos, vemos obras, pero toda esta información, este gran bagaje de información tenemos que desarrollarlo en un guión museográfico. Este guión museográfico significa que de nuestra selección de obras nosotros tenemos que contar historias. Y esas historias, cuando las presentamos al público, tienen que estar redactadas de una manera armoniosa, de una manera educativa, de una manera clara, ¿no? Entonces, hay un trabajo literario de por medio, ¿no? No es el texto duro de la investigación propiamente dicha que puede ir muy bien dentro de un libro, pero para un museo nuestra redacción se acomoda de manera literaria para llegar a un público, ¿no? Entonces, por ahí empezamos el aspecto estético de nuestra presentación museográfica. También hoy en día hacemos uso de nuevas tecnologías. Entonces, para trabajar una exposición incluso elaboramos guiones de videos, ¿no? Empezamos a presentar monitores de televisión con videos documentales, pero no videos documentales largos y extensos, sino con un lenguaje audiovisual bien estético, preciso, ¿no? De alguna manera, hoy en nuestro país, felizmente, tenemos varias instituciones donde se forma a jóvenes que empiezan a desarrollarse en el arte del video documental, ¿no? También nos dedicamos a elaborar guiones de audio, ¿no? Para hacer un museo y para llegar a nuestro público trabajamos propuestas educativas, tal como las han presentado nuestros colegas, ¿no? Empezar a enseñar el patrimonio, pero a través de metodologías artísticas, ¿no? Y desarrollamos también material educativo, ¿no? De tal manera que el concepto de museo ha cambiado, ¿no? Es decir, antes los museos valían de por sí por los objetos que se exhibían, por el lugar donde se exhibían. Hoy los museos tienen el reto de trabajar con jóvenes, de trabajar con una nueva generación que necesita que presentemos no solo el objeto, sino una serie de elementos que hagan que ese objeto sea interesante para nuestras nuevas generaciones. Nuestras generaciones que están acostumbradas a tener más información que incluso de la que está en el mismo museo, con el acceso a los medios de comunicación, la misma internet, ¿no? Todos los niños han visto objetos artísticos en sus computadoras, lo quieran o no, pero los han visto a través de las redes sociales incluso, ¿no? ¿Cuál es el reto para nosotros que trabajamos en museo? Es crear una experiencia estética y educativa a través del patrimonio que vamos a exhibir. Y junto a ella también estamos desarrollando últimamente el concepto de accesibilidad universal. Hasta hace unos años, accesibilidad universal significaba que hubieran rampas para que las personas que no pueden caminar bien, que no tienen facilidad para caminar, puedan entrar al museo. Hoy en día la accesibilidad universal ya no solo son rampas de acceso, sino también otra serie de recursos para que las personas, incluso que tienen ceguera, puedan participar de una obra de arte, ¿no? Hace poco el Museo del Prado en Madrid presentó una serie de servicios que implicaban que las personas invidentes puedan tocar
réplicas de los cuadros originales, ¿no? De tal manera que puedan sentir cuál es la forma de la Mona Lisa, porque el Museo del Prado también tiene una imagen de la Mona Lisa, pero realizada por otro pintor, ¿no? Entonces empiezan las personas con discapacidad a tocar las obras, ¿no? Accesibilidad universal, entonces es tener varios recursos estéticos para acercarse al patrimonio, a pesar de que hay dificultades físicas o incluso culturales. Nosotros hablamos bastante del concepto de que hay que vestir las ideas, ¿no? Hay que vestir la historia. Y para vestir la historia, entonces vamos a contar una versión de la historia a través del patrimonio y de los recursos estéticos. Y hoy en el Perú pues también se están utilizando nuevas tecnologías, así que voy a centrarme un poco en un trabajo que estamos realizando con el uso de los videojuegos para la museografía. Bueno, acá tenemos un diseño gráfico, que es un panel que va dentro de una sala de exhibición, ¿no? Es un poco para recordar que antes los museos, y hoy en día también muchos museos en Lima tienen las paredes blancas, ¿no? Sin embargo, algunos museos ya están empezando a darse cuenta que la pared no tiene que ser blanca, que la pared tiene que ser de colores, o incluso la pared puede estar cubierta totalmente con diseños gráficos o con fotografías ampliadas, ¿no? Este es un diseño de artista Adrián Príncipe de la Escuela de Bellas Artes que nos acompaña el día de hoy. Está allá al fondo. Entonces, nosotros trabajamos todo el tiempo con arte, ¿no? Es decir, mostramos el patrimonio, pero lo mostramos acompañado del lenguaje estético, porque el lenguaje estético comunica sensaciones, comunica ideas, conceptos, tiempos. Acá, por ejemplo, tenemos un trabajo que se hizo con un colectivo en Comas que se llama La Gran Marcha de los Muñecones, ¿no? Bien podríamos haber exhibido las máscaras de este proyecto, ¿no? Pero sin embargo quisimos hacer algo más. Conversamos con el colectivo y ellos tomaron la idea de que en lugar de exhibir sus máscaras se hicieran pequeñas esculturas y poder exhibir todo el elenco completo, ¿no? Entonces empezó a trabajarse con un escultor, con los mismos artistas, de qué tamaños querían las máscaras, ¿no? Entonces eso significa que los museos pueden crear obras nuevas, ¿no? Muchas veces tenemos ese prejuicio de que solo queremos exhibir objetos antiguos, ¿no? Pero no, el museo hoy en día puede generar obras nuevas y quizá esa es la riqueza que hoy necesitamos, ¿no? No solamente podemos estar viviendo en nuestro pasado, lo cual está bien, pero la idea es que los museos también motiven la generación de obras de arte nuevas. Acá hay otro detalle de las esculturas sobre la Gran Marcha y los Muñecones. También hacemos réplicas, y esto lo comenté anteriormente. Nuevamente Adrián Príncipe me robaba esta foto de su Facebook porque no pude tomarla yo personalmente. Lo que vemos allí es un cuadro que es una réplica del cuadro que está en el Museo de Pueblo Libre, que se llama La Conferencia de Punchauta. El cuadro original ha sido pintado por el artista Lepiano. Sacarlo del Museo de Pueblo Libre y llevarlo a Comas por unos meses nos iba a costar miles de dólares, porque es un cuadro del siglo XIX, es un cuadro de un valor histórico, es la escena en la cual el libertador don José San Martín conversa con el virrey La Serna para ver una solución pacífica a la independencia de América, ¿no? Entonces es un momento crucial, no solo para el Perú, sino para la historia de América y quizá de la humanidad, ¿no? Es un momento histórico. Entonces, sacar ese cuadro del Museo de Pueblo Libre es difícil, y poner una foto del mismo no tenía sentido, ¿no? Entonces, la idea era crear una réplica del original pintado por un artista joven que también es cercano de la zona, ¿no? Y que además tiene las dotes de pintarlo con gran maestría, como lo había pintado el pintor Lepiano, ¿no? Entonces Comas iba a tener una réplica maravillosa del cuadro que está en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia.
Acá tengo una foto con otro artista muy interesante. Él se llama Percy Narváez. Percy es un maestro del arte contemporáneo, un paisajista muy interesante. Las obras de Percy estaban relacionadas con pintar el centro histórico de Lima, pero Percy nació y vivió en el distrito de Comas, así que un día lo buscamos y le preguntamos si había pintado alguna vez el paisaje de Comas y él dijo que no, y se le pidió si podía hacerlo y se emocionó porque a él nunca se le había ocurrido, por algún motivo no se le había ocurrido pintar el paisaje de su localidad. Entonces él, después de hacer varios bocetos, presentó esta imagen que es bastante simbólica para los vecinos de Comas, ¿no? La entrada al distrito con una escultura de Tupac Amaru, el cerro, el taxicholo, ¿no? Un medio de transporte típico de la zona, y él ha generado una obra nueva para este centro cultural que se va a inaugurar pronto. Y respecto a las nuevas tecnologías, a lo que me refería era crear una serie de videojuegos para que los niños, después de ver la exposición, pudieran hacer alguna actividad que pudiera estar bastante en tono con lo que a ellos les gusta, ¿no? Los niños desde que tienen 4 años ya empiezan a jugar con los videojuegos, y no es malo, porque los videojuegos también pueden ser educativos, y en este caso decidimos crear un personaje, ¿no? Este es un trabajo de Rafael Caballero, también egresado de la Escuela de Bellas Artes, es un especialista en videojuegos. Casi todos los videojuegos que Rafael realiza los envía a Estados Unidos, porque a él le hacen encargos para hacer videojuegos en Estados Unidos. Así que se le pidió que haga un videojuego para el distrito de Comas. El personaje de Sinchi Roja es un homenaje al nombre del parque donde se está haciendo este centro cultural, ¿no? Y él decide hacer un videojuego con un avatar, que es un personaje que tiene que estar con los rasgos infantiles que puedan atraer a los niños, ¿no? Un videojuego es un trabajo también de arte total, porque el artista lo que hace es crear personajes, crear música para el videojuego, hacer que 2 actores hagan diálogos porque el personaje de Sinchi Roca habla, interactúa con los niños, ¿no? Hay todo un sistema artístico de por medio para crear el videoarte. Entonces, en los videojuegos lo que se hace es trabajar con un guión básico, ¿no? Donde se explica la historia del distrito, se habla de la maravillosa construcción de las murallas de Tungazuca, que lamentablemente son murallas que ya se están perdiendo, ¿no? Y el videojuego lo que pretende es que los niños empiecen a darse cuenta de que las murallas antiguas de Tungazuca no pueden seguir desapareciendo, ¿no? Entonces el personaje le dice: ayúdanos a proteger la muralla, y los niños van jugando a proteger la muralla y que la muralla no desaparezca. Acá hay otro videojuego donde trata acerca del mapa antiguo de Comas, y los personajes de Pancho Fierro ilustran a los personajes que vivían en las haciendas de Comas, ¿no? Entonces estamos hablando de una serie de ideas que a los niños se les va a ir quedando mientras van jugando, ¿no? Y yo creo que incluso, no solo para los niños, sino también para los adultos, participar del videojuego es bastante entretenido, ¿no? Un jueguito de formar los mapas. Acá hemos hecho un pequeño juego con el cuadro de la hacienda de Pinchauca, es decir, después de que los niños observan minuciosamente el cuadro habla, o sea, la animación que ven allí. Don José San Martín va a empezar a dar el discurso que dio frente al virrey La Serna, ¿no? Entonces, algunas cosas básicas se les quedan a los niños después de que participan de este videojuego, ¿no? Pero como pueden observar, todo es un trabajo bastante artístico, bastante creativo, bastante pensado. Encuentra las diferencias de la época, ¿no? Una época distinta a la nuestra, y la idea es proponer la observación y la reflexión. Creación de máscaras a través de los pinceles. Todo esto incluso puede motivar también en los niños el interés por el arte del diseño gráfico, ¿no? Acá hay para crear un muñeco. Bien, entonces, básicamente con estas ideas yo termino. Creo que
Hoy en día hay varias escuelas de formación artística. Rafael Caballero, por ejemplo, estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Lo primero que le dijeron a él para que lo contraten en una empresa de videojuegos era que él tuviera una formación artística, ¿no? Y efectivamente, o sea, crear un videojuego como este no es solo trabajo de computadora, ¿no? Hay un trabajo de composición, de color, ¿no? Ser un director creativo requiere bastante de una buena formación artística. Y nuestro país tiene muchos profesionales que se están formando en esa carrera. Bueno, yo con esto termino y estoy dispuesta a resolver cualquier pregunta. Gracias. Muchas gracias, profesora. Ahora ingresamos a una ronda de preguntas. Interesados en explayarse más en los temas expuestos, tienen la oportunidad. Bueno, yo en principio quería agradecer a los tres primeros panelistas. Me ha encantado cada una de las exposiciones y experiencias, ¿no?, que nos han presentado. Quería empezar preguntándole a Ricardo Díaz acerca del tema que relaciona el arte y la seguridad vial, ¿no? Es que acaso, yo pienso, después que ha desaparecido prácticamente la asignatura de educación cívica en los colegios, es que el tema de la asignatura de arte en la escuela está tomando esa posta, después de ver el trabajo que están realizando en grandes unidades escolares, por ejemplo. Sí, hay una responsabilidad, ya que educación cívica ya no existe. ¿Qué es lo que sucede ahora? Todos los cursos están involucrados, por ejemplo, en el tema de seguridad vial. Y yo lo que estoy tratando de hacer es verlo desde el punto de vista con civismo y artístico también, para que el curso no pierda su calidad de enseñanza. Y sobre todo que los muchachos puedan asumir ya una responsabilidad en cuanto a cuando salen a la calle son peatones, cuando deben usar un puente peatonal. Y sobre todo, y lo más importante, cuando les digo, a ver, dibujen, pinten, cómo lo puedes, cómo lo percibes, pongamos si hacen un periódico mural, entra ahí el arte está en todo, no es solamente una sola cosa, el arte está en uno mismo inclusive. Hay que señalar, señor Ricardo, que aquí tenemos la selección de los concursos, como dice, cambia. Y miren como siempre aparecen algunos acá y hacen su última prueba para dar sus regalos y un montón de cosas. Eso lo hacemos una vez al año. Señora Teresa, ¿no habla usted de la relación entre obras chiquitas y el cielo? Parece que hay una unión directa de sus dibujos con las constelaciones. ¿Eso enseñan a los chiquitos? Gracias por la pregunta. Mi nombre es Lidia. De repente, esa amiga que se dirige, porque dijo Teresa, me parece. Sí, ¿verdad? Ok. Le agradezco la pregunta. Gracias, Hubo una posición de... Muchas gracias. Bien, con respecto al tema del arte chipivo, la iconografía que se trabaja con las señoritas, alumnas de nivel secundaria de aproximadamente entre 14 y 16 años, se trabaja desde el punto de vista de la valoración del arte quené como parte de la diversidad cultural. Obviamente se le da información básica de la iconografía, en este caso de las líneas que representa el diseño quené, en este caso los chipivos representando los caminos de los ríos que ellos cuidan mucho y se reflejan en su diseño, así como también, por ejemplo, la fauna típica del lugar, en este caso, por ejemplo, las mariposas, que también tienen una iconografía dentro del quené. Esa es la información que se les brinda como una
una referencia general, pero el propósito, la intención de la difusión del arte guineo es la valoración, el respeto a nuestra diversidad cultural. Bueno, brillante posición. Quería preguntarle a la profesora Niña sobre un proyecto bilingüe que dijo. Yo considero, ¿no?, y me parece que eso debe rescatarse. Cuando uno va al extranjero, da vergüenza a muchos peruanos. Sí, algunos saben su idioma nativo, pero no lo quieren pronunciar, por razones varias. Yo cuando hago un proyecto bilingüe, no digo que todos hablen su propio idioma, simplemente, ¿no?, sino que en el arte, lo dije ayer a un profesor de teatro, ¿no?, por ejemplo, tenemos el altar, ¿no?, porque como usted ha dicho, el arte son todos los conocimientos, no solamente música, danza, ¿no?, es cultura, poesía, ¿no? Yo sí felicito que tenga un proyecto bilingüe. Dígame, ¿se va a extender a todas las áreas su proyecto bilingüe, a todas las expresiones artísticas? Te agradezco por la pregunta. Las niñas, durante la experiencia educativa emprendida desde el año 2010 y hasta el día de hoy se continúa, ellas, es cierto, a través de estas palabras tituladas en los proyectos Chipicreando, y al aprender, por ejemplo, que la palabra guineo es una palabra chipigo con higo, que en castellano significa diseño, ellas van aprendiendo, ¿no?, estas palabras de lenguas nativas originarias. Estamos interrelacionándolo con otras áreas, en este caso con FCC, que es el curso de formación cívica y ciudadana, también inclusive para el festival folclórico. Lo interrelacionamos con el área de educación física, porque también la motricidad, la energía, ¿no?, el esfuerzo que hacen las niñas que despliegan para bailar también requiere de habilidades y capacidades físicas. Definitivamente los proyectos tienen interrelación con las áreas afines a cada proyecto. Y bueno, yo ofrezco la orientación a quienes desean, el público presente, para poder replicar la experiencia que realmente a mí me ha dado muchas satisfacciones a nivel personal y pedagógico, en lo que ustedes deseen consultarme, dispuesta a darles el material para compartirlo, porque el conocimiento es compartir y difundirlo en nuestras instituciones educativas. Estoy a su servicio. Gracias. Bueno, yo tenía dos preguntas, una para la señora Lilia Báez y la otra para la señora Teresa Arias. En el caso de Lilia Báez, bueno, felicitarla por el trabajo, ¿no?, que está haciendo con la comunidad Cantagallo y la escuela, ¿no?, porque más allá que las niñas, cuando sean grandes, decidan ser madres o no, es importante que ellas, ¿no?, tomen en cuenta lo que es el folclore, ¿no?, para su propia educación, ¿no? Y lo que quería saber es si, ya que han trabajado con Cantagallo, si van a trabajar con otra comunidad, por ejemplo, ¿no?, en cada cuánto tiempo van a hacer este tipo de proyectos. Y en el caso de Teresa Arias, acerca de los videojuegos, ¿no?, estos videojuegos, por ejemplo, que desarrollaron para los niños de Comas, ¿están en algún soporte, una página web, algo así? O sea, o solamente fueron, digamos, tuvieron un periodo de creación, duración específico del proyecto. Bien, para responder la primera pregunta, señorita, la experiencia de los proyectos demostrados inicialmente con Chipicreando, dirigida a la comunidad de Cantagallo, que actualmente, justo el día de ayer, ¿no?, vi que todavía están en una situación un poco irregular de traslado, ¿no?, todavía se continúa trabajando. En realidad no es que nosotros recojamos ahora, ¿no?, un intercambio con ellos. Yo tuve un intercambio específicamente con la artista chipiva Yolanda Siusbe en el año 2009, en una conferencia, taller que ella pudo compartir con varios colegas docentes
interesados en la materia y es lo que yo he podido replicar. Sería interesante continuar, yo lo estoy continuando. Ahora, de hacer las visitas, todo depende de si se mantienen allí o de repente podría visitarlos donde vayan a trasladarse. Pero el proyecto se está extendiendo, por ejemplo, para insertar otras manifestaciones, como lo demostré en el video, en este caso dirigido a comunidades andinas a través del bordado. El bordado también es una manifestación maravillosa y las alumnas vuelcan su creatividad, su inspiración, porque cada trabajo que hacen lo hacen con mucho cariño, sea para compartirlo con la familia o sea para poder tenerlo como un grato recuerdo, como una experiencia vivencial durante toda su etapa escolar. Gracias. La idea de estos videojuegos es que al terminar la visita a la exposición temporal y permanente, los niños tienen unas computadoras touchscreen y allí son alrededor de 6 computadoras que se están comprando especialmente para estos videojuegos y los niños lo van a utilizar después de su visita. Por el momento no se ha pensado colgarlo en internet o venderlo en un CD, ¿no? Creo que la idea esencial para empezar con esta muestra permanente que se piensa inaugurar en el mes de mayo es que los niños trabajen dentro del centro cultural, que los motive a que, concluida la visita, interactúen con estos videojuegos. Muchas gracias a todos. Bueno, a manera de reflexión, bueno, he escuchado atentamente la exposición de cada uno de los panelistas, ha sido muy interesante, pero a manera de reflexión yo trataría de repente de hacer conocer lo que estoy pensando en este momento. Cuidado con los niños y chicos de primaria y secundaria también, que muchas veces solamente se dedican a copiar. En este caso, el diseño ya está creado, existe, están aplicando, también interesante, por supuesto, pero también sería bueno crear, que ellos también creen nuevas propuestas en base a lo que ya conocen. No se vayan a quedar con ese diseño y después yo conozco chicos que el dibujo que enseñaron en inicial, en primaria, siguen dibujando en secundaria lo mismo. Entonces eso pasa cuando solamente estamos copiando, ¿no? En caso de otras disciplinas, por ejemplo, en cerámica o en esculturas, las obras que realizaron todavía en época de los incas, hasta ahora lo siguen haciendo. ¿Dónde está la creatividad de nuestros estudiantes? Entonces, la propuesta excelente.